Hola, hola, buenas tardes para las personas que se están conectando en el día de hoy. Si hay algunas personas conectadas, por favor nos podrían indicar en los comentarios si se ve y se escucha bien. Vamos a esperar unos minutitos a que o que ingresen más personas a esta transmisión y enseguida vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es una conferencia bastante interesante. A ver, por acá nos dice Liz que se escucha bien. Bueno, gracias Liz. Bien, bueno, yo creo que ya podemos comenzar, dar inicio con la conferencia del día de hoy, titulada La muerte. ¿Qué es la muerte? Lo que muere y lo que no muere. Esta conferencia, sin duda alguna, es muy interesante, muy importante, porque a todos, pues alguna que otra vez nos ha surgido esa curiosidad y pensar en la muerte, en qué hay después de la muerte, que cómo se da ese proceso, si habrá un cielo, si habrá un infierno, y un sinnúmero de cosas que nos dan incluso, podemos decir, hasta terror. Pero este proceso, como ya vamos a ver en esta conferencia, se da porque nosotros desconocemos qué es la muerte y cuál es el objetivo principal de la muerte. Y también porque entendemos que solamente existe la muerte del cuerpo físico, que no hay nada más y que después que uno se muere, pues ya ahí se acabó todo. Entonces, ese es el objetivo de esta conferencia. Nosotros vamos a dar a conocer qué es la muerte. Vamos a ver que no tan solo existe la muerte del cuerpo físico, vamos a ver que el objetivo principal y fundamental de la muerte es liberar. Y también vamos a descubrir qué es lo que muere y qué es lo que no muere, como explica el título. Antes de empezar, pues me gustaría decirle, porque sé que hay personas de nuevo ingreso para los cuales hoy es su primera conferencia, que este ciclo consta de 50 conferencias, este curso. Hoy en día vamos a estar dando la conferencia número 2. Ya el jueves pasado dimos la primera conferencia donde se explica qué es conocimiento de sí mismo y cuáles son los objetivos, de este curso. Así que
Es muy recomendable para aquellos que no hayan visto la primera conferencia, pueden dirigirse acá mismo en la página de Conocimiento de Sí Mismo República Dominicana y pueden ingresar a la sección de videos y ahí van a encontrar la primera conferencia, como para que se orienten en torno a de qué va este curso, en torno también a lo que vamos a ir viendo a través del curso. Y vamos a comprender que uno de los objetivos principales para nosotros darle este curso, darle este conocimiento, esta información, es precisamente que ustedes, pues, bueno, y nosotros también, a través de un trabajo interno, a través de un trabajo que vamos a hacer sobre nosotros mismos, pues tengamos las herramientas para hacerlo y que podamos con ello lograr lo que es la autorrealización íntima del ser, que podamos liberar nuestro 100% de conciencia y que podamos alcanzar ese estado de iluminación del cual algunos hemos escuchado. Bien, entonces comenzamos con la conferencia. Como les decía, bueno, antes de entrar propiamente a la conferencia, si tienen alguna duda en el transcurso de la misma, pues la pueden ir dejando en los comentarios y ya al final de la conferencia, pues vamos a pasar a responderle esas dudas. Bien. ¿Qué sucede? Como les decía hace un momentico, el desconocimiento de lo que es la muerte, de lo que esto conlleva, del proceso, hace que la mayoría de nosotros, pues, no veamos en ella el verdadero objetivo, sino que veamos en ella el final de todo. Y esto se da, obviamente, por todos los apegos que tenemos. De repente tememos morirnos porque, wow, ¿con quién vamos a dejar nuestros hijos? ¿O qué va a pasar con todas las riquezas que yo tengo? ¿O qué tal? Yo no estoy preparada para morir. Puede ser que en el más allá sí realmente haya un infierno y yo caiga en él. O sea, hay un sinnúmero de cuestiones, de interrogantes que tenemos con respecto a la muerte. Hemos escuchado también muchísimas teorías con respecto a ello, pero sin embargo son informaciones que se quedan en teoría. Por esto esta conferencia, a pesar de que lo que busca es darle este conocimiento, también nos invita, o sea, a investigar. Por ejemplo, la semana que viene ya se va a estar dando lo que es la conferencia del desdoblamiento astral para las personas que son nuevas, que es una práctica la cual nos ayuda a nosotros a ingresar a una dimensión superior y aquí podemos hacer nuestras investigaciones. O sea que es importantísimo que todas las cosas que nosotros les digamos acá puedan ser investigadas y puedan ser corroboradas, no simplemente que lo crean porque, bueno, yo lo he escuchado en otra parte, o la muchacha lo explicó de una manera muy bonita y a mí me parece lógico y me gusta esa teoría. No, realmente lo que queremos es que duden, pero con esa duda que los va a llevar a ir a comprobar. En este caso estamos hablando de la muerte. Solo cuando nosotros conocemos lo que es la muerte, pues nos atrevemos a incursionar en lo que son los misterios de la vida y de la muerte. Tenemos que saber que la razón de vivir es morir. Y esto lo vamos a aprender en el transcurso de las conferencias. Vamos a ver cómo existen diferentes tipos de muerte y cada uno de estos tipos de muerte, la finalidad que tiene es nacer, es dar vida. Incluso esto lo podemos ver en la propia naturaleza. Por ejemplo, para que una semilla germine, la semilla tiene que morir. Solo cuando la semilla muere, pues nace la plantita. Entonces ahí estamos viendo que se nace para morir y se muere, se tiene que morir para nacer. En fin, vamos a ver que en los tipos de muerte que vamos a mencionar, la muerte es liberadora en cada uno de los casos. Bien, lo primero que nosotros debemos de saber es que, bueno, comencemos desde el principio. Cuando nosotros salimos del absoluto, dígale Dios, divinidad, bueno, como querramos decirle, cuando nosotros salimos de ese absoluto, salimos como chispitas. Entonces salimos como chispitas inocentes.
Esas chispitas inocentes tienen como propósito venir a esta creación, a esta manifestación de la creación, ¿verdad? Inocentes, y llenarse de ego, porque esta manifestación es una escuela, ¿okay? Este planeta es una escuela en el cual nosotros venimos a aprender. Entonces esa chispita, o nosotros, venimos a llenarnos de ego. ¿Para qué? Para luego deshacernos de ese ego, adquirir la sabiduría y volver a esa divinidad, pero ya con esa sabiduría encarnada, con esa sabiduría adquirida. Este proceso, cuando nosotros empezamos con este trabajo, lo hacemos mediante un proceso de evolución, ¿verdad? Entonces comenzamos, la chispita comienza a pasar por los diferentes mundos de la naturaleza, por así decirlo. Comenzamos primero en el mundo mineral, empezamos como piedras evolutivas, porque es un proceso evolutivo, empezamos como piedras evolutivas, estas piedras preciosas que son consideradas evolutivas. Luego pasamos al mundo vegetal, y aquí entonces somos ciertas plantas que también son consideradas evolutivas. Luego pasamos al mundo animal, y aquí pues llegamos a ser diferentes tipos de animales que también son considerados evolutivos, y luego entonces entramos a esta parte del mundo animal, por así decirlo, donde tenemos este cuerpo físico, y equivocadamente nos llamamos hombres. No somos hombres, somos humanoides. Entonces, en ese transcurso de evolución, la chispa se va llenando de ego, principalmente cuando llega al mundo animal, porque aquí es donde se maneja el instinto, y todos nuestros defectos psicológicos son bastante instintivos, actúan de manera automática por instinto. Cuando nosotros llegamos a esta instancia, con este cuerpo físico, tenemos 108 existencias. Y en esas 108 existencias nosotros tenemos la oportunidad de hacer el trabajo de muerte psicológica, que vamos a ver más adelante, más desarrollado, para liberarnos de todo ese ego que nosotros recogimos en ese proceso de evolución, y lograr lo que es la autorrealización. Es decir, que nosotros tenemos 108 cuerpos físicos, o sea, nacemos 108 veces y morimos 108 veces. Pero ¿qué sucede? Si nosotros no nos autorrealizamos, no nos deshacemos de ese ego, comenzamos un proceso de involución. Entonces vamos a ir, porque esto es un círculo, el proceso de evolución es un círculo, ¿verdad? Es como una rueda. Entonces empezamos a ir hacia abajo. Entonces caemos en el mundo animal a ser animales involutivos, luego en el mundo vegetal a ser plantas involutivas, luego en el mundo mineral a ser minerales involutivos. Entonces esto es lo que se conoce como la muerte segunda. Bien, sucede que este ciclo pasa 3000 veces. O sea, 3000 veces nosotros tenemos la oportunidad de darle la vuelta a ese círculo, todo con el fin de que en una de nuestras existencias como humanoides podamos lograr lo que es la autorrealización del ser. Ahora bien, si nosotros multiplicamos 3000 ciclos, o sea, 3000 veces que nosotros vamos a pasar por ese proceso de evolución y de involución, por las existencias como humanoides, con este cuerpo físico que nos dan, eso nos va a dar 324,000 cuerpos físicos. Esa es la cantidad de oportunidades que nosotros tenemos para hacer este trabajo de autorrealización. Las chispas, pues, ya eso es parte de otro tema, pero solo para que lo sepan, la chispa que no puede lograr la autorrealización en esas existencias que se le dan, pues vuelven al absoluto como chispas que fracasaron en su obra. Entonces, acá nosotros vamos a ver la cantidad de veces que nosotros le damos vuelta al círculo y la cantidad de veces que nosotros nacemos y morimos. Por tanto, morir, o sea, la muerte física, lo que da lugar es al nacimiento. Cuando nosotros morimos, si tenemos la capacidad o la oportunidad, o si no hemos agotado nuestras existencias, pues volvemos a nacer.
Este proceso lo desconocemos, por eso nos da tanto miedo morir, porque entendemos que ya, bueno, ahí se acabó todo. Entonces, de lo anteriormente dicho, nosotros podemos deducir que existen 3 tipos de muerte que vamos a desarrollar. Está la muerte del cuerpo físico, está la muerte psicológica y está la muerte segunda. 3 tipos de muerte. Vamos a estudiar el proceso de la muerte del cuerpo físico, que es muy interesante. Este tipo de muerte, que es el que todos conocemos, o la mayoría conocemos, porque todos sabemos que el que nace es porque, o sea, el que nace va a morir en algún momento, se inicia con un estado de catalepsia. Bien, y este estado de catalepsia dura 72 horas. Aparentemente, pues, el cuerpo físico está muerto, pero ese estado de catalepsia puede ser suspendido en cualquier momento. Entonces el moribundo regresaría a ese cuerpo antes de que pasen las 72 horas. Yo me acuerdo cuando estaba pequeña que siempre los muertos eran velados por 3 días, o sea, 72 horas. Y yo le preguntaba a mi madre que el por qué. Y ella me decía, bueno, es que antes de los 3 días la persona puede revivir. Y me hacía cuento de cómo personas, incluso cuando abrían las cajas de las tumbas, habían indicios de que esa persona fue enterrada viva. Hoy en día, pues ya esto no se practica, y más porque utilizan técnicas muy invasivas, como por ejemplo la autopsia, o le inyectan cierto tipo de sustancia para que el cuerpo no se descomponga. Entonces interrumpen o estorban lo que es este proceso. Eso hay que tomarlo pues muy en cuenta. Durante este periodo de 72 horas se dan 3 juicios a esa persona desencarnada. Bien, 3 juicios. El primer juicio se da en los primeros 5 minutos en que la persona pues entra en este estado de catalepsia, y lo que sucede es que la persona comienza a hacer una retrospección desde ese momento en el que fue desencarnado hasta el momento en el cual nació. Por eso hemos escuchado muchas personas que han estado muertos o al borde de la muerte que dicen, no, y me pasó la vida entera, me pasó frente a mis ojos. Y esto se da en los primeros 5 minutos. Este proceso es necesario, en primer lugar, para que la persona pues vea todo lo que hizo durante su existencia. Esto es para cuando se le hagan los juicios venideros, pues esta persona no pueda negarse ni se queje, porque va a recordar todo, absolutamente todo lo que hizo en esta existencia. También, pues, para que esta persona pueda comparar el plan que tenía realmente para esta existencia y cómo aconteció su vida. Luego de este primer juicio viene un segundo juicio. Este juicio se hace aproximadamente a las 24 horas de la persona estar en el estado de catalepsia, y se hace ante los señores de la ley divina. Aquí se van a tener en cuenta 2 cosas. Lo primero será, como dice acá, el peso atómico de cada uno de los elementos psicológicos, o sea, los yoes. Cuando estamos hablando, y eso lo vamos a desarrollar más adelante en la conferencia, cuando hablamos de elementos psicológicos o yoes, estamos hablando de los pecados, que así es como más comúnmente lo sabemos. O sea, ira, orgullo, lujuria, codicia, celos, malicia, lascivia. Todos esos pecados, todas esas cosas malas que nosotros tenemos que conforman el ego. Entonces, se van a pesar. ¿Por qué se van a pesar? Porque cuando nosotros venimos, ¿verdad? Nuestros defectos psicológicos tienen un tamaño y un peso determinado. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos pasamos nuestra vida entera alimentando estos defectos psicológicos. Y lo que uno alimenta obviamente crece y se rebustece. Entonces acá se va a pesar a ver si esos defectos psicológicos pues crecieron, si esos defectos psicológicos aumentaron de tamaño. Otra cosa también es el número de los mismos. Sucede que como nosotros no trabajamos
no trabajamos en nosotros, no hacemos el trabajo de muerte psicológica, de eliminación de defectos, pues tendemos a alimentar los defectos que ya teníamos, pero también a crear más defectos. O sea, eso también en este segundo juicio, pues se va a tomar en cuenta y se van a comparar con lo que tenía ese moribundo al momento de nacer, para ver si aumentaron los defectos psicológicos, si aumentó la cantidad o si aumentaron en tamaño. El tercer juicio, este se hace aproximadamente a las 48 horas. Aquí ese moribundo va a ser llevado al Tribunal de la Justicia Objetiva frente a Anubis, frente a sus jueces del karma, y se van a juzgar tres cosas. Se va a juzgar el peso de las buenas o malas obras, o sea, se van a juzgar las cosas malas que hemos hecho, pero también se van a juzgar las cosas caritativas. Hay que decir que si no hemos trabajado en la muerte psicológica, tanto las buenas obras como las malas obras, pues pertenecen a los yoes. Porque así como tenemos yoes malos, también tenemos yoes buenos, que son muy caritativos, que hacen muchos favores, pero ya cuando uno los investiga y va a fondo, siempre detrás de esos favores y de esa bonanza, siempre hay algún tipo de interés o algo escondido. Pero esto se va a pesar, se van a pesar las buenas obras y se van a pesar las malas obras. También se nos va a contar el número de veces que cada elemento psicológico se manifestó. O sea, cuántas veces usted se enojó, cuántas veces usted gritó, cuántas veces usted ofendió, cuántas veces fornicó, cuántas veces envidió, cuántas veces celó, cuántas veces robó. Todo eso se va a contar. Y por último, acá también se va a medir la medida del fuego. Ya para aquellos que vieron la primera conferencia saben de qué fuego pues estamos hablando. Sucede que hay un trabajo que nosotros tenemos que llevar a cabo, que es el trabajo del suprasexo. En este trabajo nosotros lo que hacemos es, claro, en fidelidad, castidad y amor con nuestra pareja, utilizar la energía sexual para subirla a lo largo de nuestra columna e irla condensando en nuestras vértebras. Y de esta manera nosotros vamos a poder regenerar el cuerpo físico, el cuerpo vital, vamos a poder crear el cuerpo, vamos a crearnos a nosotros mismos. A esto es que se refiere el pilar del arte, la creación de nosotros mismos. Entonces se nos va a medir ese fuego sagrado para ver si nosotros realmente trabajamos con este factor, que es el factor nacimiento del pilar arte, en nuestra vida, a ver cuántas vértebras nosotros pues subimos concerniente a este trabajo. Bien, al terminar este proceso, vamos a recapitular un poquito. Dijimos que cuando muere el cuerpo, que entramos en ese estado de catalepsia, dentro de las primeras 72 horas se suceden 3 juicios, ¿verdad? Al terminar esos juicios, pues entonces se hace la suma y resta de quebrados y se van a determinar varias cosas. En primer lugar, se va a determinar el karma que esta persona debe de soportar en su próxima existencia. Y se le va a diseñar, o sea, se le va a diseñar electropsíquicamente la nueva personalidad, si es que acaso pues tiene derecho a una nueva existencia. Recuerden que son 108 existencias por giro. Entonces, muchos de nosotros quizás ya estamos en la final, ya estamos casi a fin de raza. Entonces, esto nos da a decir, muchas veces nosotros creemos que nosotros controlamos todo, que las cosas, nosotros somos lo que decidimos, pero ya aquí podemos ver que el karma, y cuando hablamos del karma, estamos hablando de enfermedades, estamos hablando el tipo de familia, estamos hablando incluso el lugar a donde nosotros vamos a hacer. Ya todo eso fue determinado y fue determinado en base a esos juicios que nosotros hicimos, en base a lo que nosotros nos merecemos. Incluso se nos diseña psíquicamente la personalidad. ¿Para qué? Para que se puedan dar
ciertos karmas, para que se puedan dar ciertas circunstancias que obviamente pues nosotros nos merecemos. Bien, cuando se termina este juicio, cuando se da esta determinación, Anubis, que es el jerarca de la ley objetiva, entonces le ordena al ángel de la muerte que éste corte el cordón de plata. Nosotros tenemos un cordón de plata que es el que nos une, o sea, el que une el cuerpo físico a el alma. Entonces Anubis manda al ángel de la muerte, que es el único que puede hacer este trabajo, por eso lo dice su nombre, ángel de la muerte, que corte este cordón de plata. Sin embargo, el ángel de la muerte tiene que pedirle permiso a la madre divina de esa persona. Si la madre divina de esa persona accede a que se le corte el cordón, entonces ya la persona va a ser desencarnado definitivamente. Sin embargo, si la madre divina de esa persona no la autoriza, la persona pues va a tener que volver a su cuerpo físico, va a continuar viviendo. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿quién es la madre divina? La madre divina es una parte de nuestro ser. Dicho sea de paso, cuando nosotros salimos del absoluto, salimos con un 3% de conciencia que no está atrapada por el ego. Y ese 3% de conciencia encierra lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo o la Madre. Bien. Entonces, ese es el 3% de conciencia que nos va a ayudar a nosotros a liberar ese otro 97% de conciencia que tienen nuestros defectos o los yoes atrapados. Bien, eso lo vamos a ver más detallado cuando empecemos a hablar acerca de la muerte psicológica. Siguiendo con la muerte del cuerpo físico, si la madre dio la orden de que se cortara el cordón de plata, entonces se van a abrir 3 alternativas para la persona desencarnada. Lo primero es que, bueno, ya se hayan terminado sus 108 existencias y que el alma deba de ingresar a la involución. Entonces, si el alma tiene que ingresar a la involución, se va a dar un proceso que ya dijimos al principio que se llama muerte segunda. En este proceso, el alma va a tener que, o sea, el alma va a pasar por esos mundos infiernos, esas infradimensiones, y va a tener que limpiarse de todos esos defectos. Esto, como vamos a ver más adelante, se puede hacer de manera consciente o de manera inconsciente. La mayoría de los que hemos dado la vuelta, pues la hemos hecho, como no hemos hecho ningún trabajo, obviamente la hacemos de una manera inconsciente. La finalidad de esta muerte segunda es esa, limpiar totalmente la esencia. Bien, para que la esencia entonces pueda volver a iniciar el ciclo de evolución. Bien. Otra de las alternativas es que no se hayan cumplido las 108 existencias, entonces el alma se traslada a un sitio que se llama el limbo o hall del infierno, o sea, como pasillo del infierno, ¿verdad? Y aquí esta alma va a esperar su próximo cuerpo. Un dato curioso es que las almas que están en el limbo usualmente, como no hicieron ningún trabajo sobre sí mismos, usualmente están dormidas, tal cual como estuvieron en vida. Entonces podemos encontrar allá a esas personas haciendo lo mismo que hacían cuando estaban en vida. Si eran personas, por ejemplo, que trabajaban carpintería, allá en el limbo pues pueden aparecer también trabajando carpintería. O sea que no se dan cuenta tan siquiera que están en ese lugar. Otra de las alternativas que se dan es que si la persona trabajó con el fuego sagrado y aumentó la medida de este, pues entonces Anubis, que es el jerarca de la ley, ordenará vacaciones en el cielo a esta persona. Y cuando hablamos de cielo, estamos hablando de dimensiones superiores de conciencia y eso también lo vamos a ver. Entonces esta persona tiene como una especie de vacaciones, su madre divina lo lleva allá, le da fuerzas, le da instrucciones para que en su próximo cuerpo físico, entonces esta alma intente o logre o se ponga a trabajar en lo que es la autorrealización de su ser. Esas son las 3 alternativas que se dan luego de ya finalizados los juicios.
Entonces, este es el proceso de muerte del cuerpo físico. Como podemos ver, no hay por qué temerle a la muerte del cuerpo físico porque hay muchísimas más existencias. Incluso en un astral consciente, usted puede preguntarle, decirle a su padre que le muestre una existencia pasada. Incluso puede preguntarle que le muestre el juicio que se le hizo en esa existencia pasada. Entonces vamos a pasar a hablar del otro tipo de muerte, que es la muerte psicológica. Esta muerte, este tipo de muerte es sumamente importante porque esta muerte nos libera. Esta muerte nos libera de la esclavitud. ¿Qué esclavitud? Bueno, la esclavitud a la que nos tienen sometidos nuestros yoes, nuestros defectos psicológicos, nuestras formas equivocadas de ser, nuestros estados equivocados. Bien, cuando hablamos de defectos psicológicos estamos hablando de algo que está imperfecto, de algo que tiene problemas. Obviamente esto es totalmente contrario a la conciencia. La conciencia en sí misma es totalmente perfecta. También le llamamos yoes porque siempre se presentan en primera persona. Por ejemplo, yo me siento triste, yo estoy enojada, yo estoy celosa, yo soy bonita, yo soy orgullosa, yo soy esto, yo soy lo otro. Entonces, por eso también nos referimos a ello como yoes. Tenemos que saber que dentro de nosotros tenemos tenemos millones de yoes o pecados. Usualmente nosotros podemos conocerlo más como pecados. Cuando se habla tal vez en la Biblia de los pecados, estamos hablando de estos defectos psicológicos. Bien, por ejemplo, algunos hemos escuchado por parte de algunas religiones de lo que son los defectos capitales, o sea, las cabezas de legiones, que son la codicia, el orgullo, la gula, la envidia, ira, lujuria, pereza. Estas son las cabezas. Pero ¿qué pasa? Que esas cabezas tienen muchísimas ramificaciones. Dentro de cada una de esas cabezas hay millones y millones de yoes y de detalles. Pero estas son las cabezas, estas son las que dieron lugar a todas esas legiones. Incluso es que si nos pusiéramos a mencionar la cantidad de defectos que nosotros tendríamos, no nos daría el tiempo para nosotros finalizar. Tenemos defectos como la ira, la impaciencia, la irritabilidad, codicia, ambición, preocupación, el engaño, la mentira, el miedo, los celos, lujuria, fornicación, el adulterio, la vanidad, desánimo, desagrado, repugnancia, pereza, curiosidad, el robo, la trampa, el sufrimiento. Incluso hay personas que pueden llegar a creer que porque son muy sufridas, que porque todo les duele, eso los hace ser una buena persona. Y no, estos son yoes, estos son defectos. Bien, tenemos la degeneración de todo tipo, el alcoholismo, las drogas. O sea, nosotros, bueno, nosotros somos yoes. Nosotros somos yoes. No hay nada de conciencia en nosotros, aparte del 3% que no está atrapada por el ego. También, como les decía hace un rato, tenemos un 3% de conciencia que está libre, no atrapada por el ego, y tenemos otro 97% de conciencia que sí está atrapado por estos defectos psicológicos. Entonces, debemos de ver los defectos psicológicos para darle un ejemplo como un cascarón. Y digamos que dentro de este cascarón se encuentran esas chispitas de conciencia o de sabiduría. Cada vez que nosotros rompemos un cascarón a través de la muerte psicológica, entonces se libera esa chispa y esa sabiduría. Es de esa manera que nosotros vamos a despertar conciencia y es de esa manera que nosotros vamos a adquirir sabiduría. Por eso también les decimos que la sabiduría está dentro de nosotros, pero está dentro de nosotros por todos los defectos y yoes que tenemos que tienen atrapada a esta sabiduría. Cada vez que nosotros, por ejemplo, eliminamos detalles de la ira, detalles de la pereza, detalles de la gula, estamos liberando conciencia y sabiduría en torno a ese defecto y estamos eliminando ese defecto. Entonces, nosotros nos pasamos el día completo identificándonos con las cosas del diario vivir y dejando que estos defectos
se manifiesten. Y cada vez que estos defectos se manifiestan, entonces utilizan nuestra energía, malgastan nuestra energía para alimentarse. Y los defectos quieren alimentarse porque de esta manera crecen, se robustecen y pueden tener más dominio y más control sobre la máquina humana. Podemos ver a una persona con ira, como una persona con ira está totalmente poseída. Es tanto así que después de que hace lo que va a hacer en un estado de ira, viene el arrepentimiento y a veces ni se acuerda. Y dice, no, es que no fui yo, es que yo no estaba en mis cabales y ese tipo de cosas. Entonces, de esta manera se alimentan los defectos psicológicos. Antes de entrar a explicarle la muerte psicológica, o sea, la práctica de muerte psicológica, debemos de saber que la muerte psicológica se da de tres formas. Está la muerte en marcha o de instante en instante, está la muerte a través de la meditación reflexiva y está la muerte a través de la práctica de muerte en cruz. La muerte en marcha o de instante en instante es la que se da en primer lugar a través de la autoobservación. Esta empieza con la autoobservación. Y miren a ver si es tan importante este tema de la autoobservación que tenemos una conferencia dedicada exclusivamente a este tema de autoobservarnos. Bien, autoobservarse es mirar hacia adentro, es mirarse a uno mismo. Cuando nosotros nos pasamos el día en autoobservación, nos vamos a dar cuenta cómo los defectos quieren manifestarse en nosotros. Nos vamos a dar cuenta de lo que estamos pensando, nos vamos a dar cuenta de lo que estamos haciendo, nos vamos a dar cuenta de lo que estamos deseando. A veces nosotros nos pasamos el día entero y cuando llega la noche ni siquiera podemos recordar qué hicimos en la mañana, porque nos pasamos el día entero completamente dormidos. Entonces, para realizar la muerte en marcha, debemos de pasarnos en una autoobservación constante, en una vigilia, como vigilando a ver qué defecto se quiere manifestar y cómo se quiere manifestar. Por ejemplo, digamos que yo estoy en mi casa y viene mi pareja incómoda y me dice algo que me ofende, que uno de mis yoes se ofende, entonces ahí mismo me sale como este dolorcito del orgullo. Entonces ahí yo, como me estoy autoobservando, puedo ver que se está manifestando el orgullo, pero veo también que se está manifestando el deseo de responder, el deseo de venganza, o sea, el deseo de ofenderlo también de la misma manera o si no peor. Entonces ahí vemos cómo también ese defecto quiere hablar a través de mí, quiere manifestarse. Entonces, disculpen. Entonces ahí vemos cómo ese defecto quiere manifestarse. Como estamos en autoobservación, lo podemos detectar. No vamos a actuar de una manera automática como lo hacemos siempre, sino que vamos a estar alerta. Y utilizamos la frase, madre mía, mátame este defecto. Cuando uno va a hacer la muerte en marcha, debe de darse el proceso en primer lugar de la autoobservación, luego se da el proceso de la comprensión de ese yo que se está manifestando y luego entonces se le pide a la Madre Divina que mate el yo. Recuerden que le dije que la Madre Divina es una parte de nuestro ser que simboliza el amor y es la parte que nos ayuda a nosotros poder comprender y eliminar estos defectos psicológicos. Por eso elevamos esa súplica, Madre mía, mátame este yo, Madre mía, mátame este defecto psicológico. Si nosotros vemos un defecto, en la parte de la comprensión, ¿qué tenemos que comprender? Bueno, que es un defecto, no es de mi conciencia, no estoy actuando, o sea, de manera consciente, entonces eso es una comprensión. Y ahí pedimos, Madre mía, mátame este yo. Por ejemplo, digamos que estamos en la fila de un banco y viene una persona y se nos mete en el frente.
sin duda alguna, pues ahí van a salir sentimientos de injusticia, sentimientos, o sea, los yoes que quieren quejarse, los yoes que quieren pelear, los yoes que quieren hacer una rabieta. Si estamos en autoobservación, todos esos yoes que se quieren manifestar, madre mía, mátame este yo, madre mía, mátame este yo, madre mía, mátame este yo. Ese es el proceso de la muerte psicológica, pero a través de la muerte en marcha. Dicho sea de paso, tenemos que pasarnos el día completo practicando lo que es la muerte en marcha, porque en el día a nosotros se nos manifiestan miles de defectos psicológicos y ni siquiera nosotros nos damos cuenta. El segundo tipo de muerte es la muerte a través de la meditación reflexiva. Nosotros tenemos una conferencia, creo que es la 22 por ahí, que habla exclusivamente de la meditación reflexiva. En esta conferencia se profundiza sobre un defecto, ¿verdad? Y pues se hace trabajando con escenas. Tomamos una escena, digamos por ejemplo este mismo caso del banco. Puede ser que cuando yo salga del banco, mis defectos no dejé que se manifestaran y pedí muerte, pero como hay defectos tan grandes que tienen tantos detalles, bueno, entonces comienzan los defectos a hablar mentalmente. Yo tuve que haberle dicho tal cosa. Yo no debí de quedarme así. Cónchale, yo pasé por pendeja, como dicen acá. Entonces, para eso utilizamos una meditación reflexiva. Volvemos a la escena del banco, ¿verdad? Nos imaginamos la escena, cómo fue todo, y a esos detalles que vayan saliendo, entonces le vamos pidiendo muerte. Que esos detallitos que no vimos en ese momento son los detalles que vienen después a querer manifestarse, a querer, por decirlo así, torturarnos, con el que, bueno, debí decir, qué dirán, debí hacer. Esta es la meditación reflexiva. Otra cosa es que nosotros deberíamos pues meditar todos los días, porque si nosotros queremos adquirir sabiduría, la meditación obviamente es el pan del sabio, y a través de la meditación reflexiva es que vamos a sacar esa sabiduría. Algo también muy interesante y muy recomendable hacer es hacer una retrospección de las cosas que nosotros hicimos durante el día, porque puede ser que durante el día no hayamos visto la manifestación de un defecto, porque obviamente estábamos ahí todos identificados, pero ya de noche uno reflexiona, uno va atrás y ve, bueno, este defecto se manifestó, este defecto me hizo decir esto, este defecto me hizo decir lo otro. Y bueno, luego tenemos la muerte en cruz. En este no vamos a profundizar mucho, porque ya o sea, es un tema como bastante amplio. Ya en conferencias venideras se hablará de la muerte en cruz. Este tipo de muerte, pues, se da a través del trabajo del suprasexo. Cuando nosotros comprendemos un defecto a totalidad, entonces, pues, utilizamos lo que es la energía sexual creadora para eliminar o erradicar completamente ese defecto de nosotros. Entonces ahí se utiliza la práctica sexual no para el nacimiento, o sea, no para crear nuestros cuerpos, sino más bien para matar a ese defecto. Entonces, ese es el otro tipo de muerte, de muerte psicológica. Bien, pero primero, para nosotros, por decirlo así, hacer este tipo de práctica, pues tenemos que conocer lo que es la castidad. Obviamente tenemos que aprender a dirigir esa energía o ese fuego sexual y aprender a utilizar la concentración, la imaginación y también la voluntad. Pero todo eso ya se va a enseñar en conferencias venideras. Bien, vamos a hablar entonces del tercer tipo de muerte. Ya hablamos de la muerte del cuerpo físico, hablamos de la muerte psicológica, la cual la podemos realizar a través de la muerte en marcha, la meditación reflexiva y la muerte en cruz. Y ahora vamos a hablar acerca de la muerte segunda. Este tipo de muerte, pues, se da cuando uno trabaja sobre sí mismo, como ya les dije. Entonces,
la psiquis o el alma de esta persona que ya llegó al final de sus existencias, o sea, que ya ha vivido las 108 existencias, 108 oportunidades, pues es llevada al abismo. Y esto es lo que se conoce como el infierno. Incluso hay una obra, que es la de Dante Albieri, que habla acerca de los círculos dantescos. Y aquí se habla acerca de cada uno de los círculos que tiene el infierno y cómo se da este proceso. Entonces, esa alma que no quiso trabajar sobre sí mismo, que no quiso trabajar lo que es la muerte psicológica, cuando empiece su proceso de involución, va a ser llevada a este infierno. ¿Y qué va a pasar? Bueno, en este infierno, esta alma va a ir pasando por cada uno de los círculos y va a ir limpiándose los pecados o los yoes que tengan que ver con esos círculos. Por ejemplo, si le hablamos del círculo dantesco de la esfera de Venus, que aquí se van a estar los yoes del placer, que como los yoes de alcohol, que tienen que ver con la droga y ese tipo de cosas. Entonces, en cada uno de esos círculos, esa alma, esa chispa va a ser limpiada, se van a desintegrar esos defectos correspondientes a cada una de ellas, y al final esta chispa va a salir limpia. Bien. Este proceso obviamente puede tomar hasta miles de años, dependiendo el grado de degeneración de la chispa. Muy interesante. Esto puede durar miles de años. No es eterno, pero sí se puede durar pues muchísimo, hasta cientos de miles de años, dependiendo la cantidad de degeneración que tenga esta chispa. Pero la finalidad de esta muerte segunda es limpiar la chispa, es depurar, purificar esa chispa. Esa chispa sale otra vez, sale limpia, sale sin defectos psicológicos y vuelve y comienza su ciclo evolutivo. Bien, pero todo esto también se puede evitar si se lleva a cabo lo que es el trabajo de muerte psicológica. Entonces ahora vamos a hablar acerca de lo que muere y lo que no muere. Bien, cuando una persona desencarna, obviamente lo que muere, el cuerpo físico, muere su cuerpo vital, porque el cuerpo vital es lo que le da, valga la redundancia, esa vitalidad al cuerpo físico. Y también muere la personalidad. Ya vamos a ver en la conferencia donde se habla de esencia, personalidad y ego, que la personalidad nada tiene que ver con la esencia. La personalidad podemos decir que es una careta a través de la cual nosotros pues interactuamos con este mundo, ¿verdad? A través también de las cuales se manifiesta nuestro yo. Sin embargo, esto no tiene que ver con la esencia. La esencia es la parte divinal, la esencia es la chispa que salió de ese absoluto. Entonces, esta chispa es eterna, esta chispa tiene un origen divino, y esta chispa, pues, obviamente es inmortal, no puede morir. Sin embargo, la personalidad sí muere. Un dato muy interesante es que la personalidad, cuando una persona desencarna, usualmente si la alimentamos, a veces con el sufrimiento de la familia, incluso hay personas que mantienen la ropa, que mantienen el cuarto de esa persona fallecida intacto y mantienen pues llorando, se mantienen en esos procesos de sufrimiento. Esto alimenta la personalidad de una manera tal que dura más tiempo para desintegrarse. Entonces aquí es donde aparecen esas manifestaciones de personas muertas, como los fantasmas. Si por ejemplo había una persona que usualmente solía mecerse mucho en una mecedora, pues pudiéramos ver a esta persona meciéndose en la mecedora o la mecedora meciéndose. Entonces esto es la personalidad. Pero aunque dure un cierto tiempo, y esto se debe más a que nosotros le cedemos energía cada vez que lloramos, sufrimos y esas cosas, pero como quiera esto va a desaparecer, la personalidad va a desaparecer. Como le dije, lo que no muere, pues son los defectos, es la esencia, o sea, la chispa, esto es lo que no muere.
Pero sin embargo, hay otra cosa que tampoco muere, que son los defectos psicológicos. Recuerden que les dije que los defectos psicológicos tienen a la esencia embotellada. Por tanto, como la esencia es inmortal, tampoco los defectos psicológicos van a desaparecer, aparte que no lo hemos eliminado, o sea, no los hemos trabajado. Entonces, cuando se nos da una nueva existencia, obviamente viene la esencia, se manda al cuerpo que le corresponde, pero también se mandan los defectos psicológicos. Y esto se da porque los defectos psicológicos pues son atrapados por la envoltura seminal y van a estar rondándonos, van a estar con nosotros hasta que nosotros los eliminemos o hasta que se nos acaben las 108 existencias y tengamos que pasar por ese proceso de muerte segunda. Algo interesante saber es que de existencia en existencia estos defectos psicológicos se robustecen muchísimo. Por lo mismo que le dije anteriormente, es que no pasamos la vida pues alimentando la codicia, alimentando la lujuria, alimentando los vicios, alimentando todos esos defectos o todos esos pecados. Bueno, hasta acá la conferencia del día de hoy. Esperamos que hayan comprendido algo sobre la conferencia y también esperamos haberlos motivado, no a creer, a ver, ay, esta teoría es muy bonita, no, sino que puedan hacer sus investigaciones. Como les dije, ya para la próxima conferencia vamos a estar tratando lo que es el desdoblamiento astral, a través del cual nosotros vamos a salir conscientemente a esa dimensión superior a investigar todo esto. Bien, nosotros podemos salir, investigar cuál es el proceso de muerte, investigar sobre una existencia pasada, y ahí vamos a ver que sí, que hemos tenido vidas pasadas, investigar incluso cuáles fueron los juicios que nos hicieron, por qué tenemos la personalidad que tenemos, por qué nos tocó la familia que tenemos, por qué nacimos donde nacimos, por qué las enfermedades y todas esas cosas. Entonces vamos a ver ahora en la sección de preguntas, a ver si tienen alguna preguntita que podamos responder. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, entonces sí tenemos algunas preguntitas y comentarios. A ver, John Hernández nos dice, hola, saludos desde Colombia, saludo para ti, John Hernández. Ninfa nos dice, hola, buenas tardes, bendiciones para todos desde Bogotá. Buenas tardes para ti también, Ninfa, desde República Dominicana. Catherine Mesa nos saluda, nos dice buenas tardes para ti también, Catherine. John Hernández nos dice, hablando bíblicamente, ¿dónde dice todo este proceso en la muerte, de la muerte que ustedes hablan? Bueno, John, mira, por eso nosotros te instigamos a investigar astralmente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la Biblia tiene muchísima información que nos puede servir, en algún momento también es cierto que la Biblia es un libro incompleto. La Biblia es un libro que ha sido modificado. La Biblia ha sufrido muchísimas traducciones en las cuales se ha perdido, la información real. Entonces, le faltan muchas cosas. Incluso todavía por ahí andan apareciendo evangelios apócrifos que no fueron tomados en cuenta y se ha de saber muchísimos también libros, otros evangelios que fueron quemados en aquel momento. Entonces, sí se van a encontrar muchas informaciones y muchas similitudes con lo de la Biblia, pero también tenemos que saber que es un libro que fue muy manipulado, que ha sido muy manipulado hasta el día de hoy. Entonces, y aún así, todo lo que dice la Biblia debe de ser también investigado. Y para eso damos estas prácticas
para entrar a dimensiones superiores en las cuales nosotros vamos a encontrar esas respuestas. Y nada, esa es la invitación. La invitación es, por ejemplo, vamos a dar la conferencia del desdoblamiento astral para que la ponga en práctica, para que pueda salir al astral, para que pueda investigar y pueda, sobre todo, ver. Rebeca Colón Martínez nos dice muy bien explicada. Gracias, Rebeca, a ti por estar en sintonía. Rebeca Colón Martínez nos dice muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rebeca. Entonces, bueno, creo que ya no tenemos más preguntitas. Pues para mí ha sido un honor y ha sido un placer compartir con ustedes en el día de hoy. Le dejamos la invitación para que se conecten a la próxima conferencia, que es importantísima, que es el desdoblamiento astral. Chao y hasta la próxima.